Profesora Natalie Gómez, le damos la bienvenida a este video informativo que corresponde a la guía 1, a la actividad 1 de la materia de estrategias de exportación, importación, logística e internacionalización. Un video elaborado por Laura Milena Quintero, por María Carolina, por Juan David, por Natalia y quien le habla Daniel Santamaría Giraldo. En este video hablaremos acerca del arancel en Colombia, un breve recuento sobre su historia, la importancia de los mismos, daremos a conocer los diferentes tipos de aranceles que hay. Se va a finalizar exponiendo una breve conclusión sobre los efectos que estos aranceles tienen en la economía del país. Para empezar, ¿qué se podría decir como arancel? Básicamente es un impuesto que se le aplica a los bienes o a los productos que son importados o exportados, a ningún otro, básicamente. Hay casos en los que se cobra aranceles por transporte, que vendría siendo cuando un producto pasa por un país, pero pues que no es su país de destino. Se podría venir explicando como un arancel tipo peaje, más o menos. ¿Cuáles son algunas de las finalidades del arancel? Pues aparte de recoger recursos financieros por cada producto extranjero que entra, una de las finalidades también es básicamente dar ventaja al producto nacional, ya que el producto importado entraría con un valor adicional o con un gravamen, entonces tendría un precio mayor en el mercado. O sea que el arancel también busca que los mercados locales siempre intenten ser los más fuertes. Con el principio de nación más favorecida, el arancel empezó en los años 88, 89, casi en el 40%, lo que limitaba mucho las exportaciones, las importaciones. Ya después, en los años 96, 97, pasó a ser del 11%, cayó bastante, lo que le ayudó económicamente al país, porque pues las importaciones y las exportaciones aumentaron progresivamente, con lo que se podría afirmar que Colombia empezó a ser un país abierto al comercio, dada su baja tasa de aranceles. Tocando el tema de los aranceles, los tipos de aranceles que encontramos, los va a explicar a continuación mi compañera Laura. Ahora hablaremos un poco sobre los aranceles. Los aranceles son derechos de aduana que impone un Estado a las importaciones recibidas por este. Es decir, es una tarifa a pagar por parte de las personas o empresas, sean o no residentes, que se encuentran realizando actividades de importación a través de las aduanas de la República para poder ingresar los productos que éste comercializa a una jurisdicción distinta. Los derechos de aduanas tienen las siguientes características. Son gravámenes que recaen sobre el tráfico internacional de mercancías. Estos gravámenes se encuentran generalizados a nivel global y están bajo la regulación de la Organización Mundial del Comercio. Son de contenido impositivo sobre acto jurídico y comercio exterior. Su modificación se da mediante negociaciones de carácter multilateral. Los derechos aduaneros cumplen con el principio de protección arancelaria exclusiva, el cual tiene sustento en el artículo 21 del GATAM de 1994, consagrado que el comercio de mercancía debía encontrarse protegido mediante arancel aduanero, por lo que no podía recurrir a otro tipo de restricciones económicas como licencias económicas o monopolios. Es una forma de protección del comercio globalmente. Las finalidades perseguidas por los aranceles son principalmente dos. La primera consiste en dar una ventaja en materia de precios al producto nacional, debido a que el producto importado se encontraría sometido a un gravamen adicional en comparación con el producido localmente, por lo que es posible afirmar que en materia de competitividad el arancel busca fortalecer los mercados locales por encima de los mercados extranjeros. En segunda instancia, el arancel, al igual que otros tributos como el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio o el impuesto sobre las ventas, es un gravamen que supone una erogación de dinero por parte de un contribuyente para sufragar los gastos del Estado. Es decir, el arancel es un ingreso para el gobierno que lo cobra. El impuesto de industria y comercio o el impuesto sobre las ventas es un gravamen que supone una erogación de dinero por parte de un contribuyente para sufragar los gastos del Estado. Es decir, el arancel es un ingreso para el gobierno que lo cobra.
con el sustento que se han ingresado unos productos a una jurisdicción distinta a donde estos han sido producidos. Hay 3 tipos de aranceles. El primer arancel es el arancel ad valorem. Este consiste en un porcentaje de valor que tiene el producto importado, incluyendo el costo, el seguro y el flete. El arancel específico se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidades de volúmenes de importación. Y el arancel mixto se compone por las 2 modalidades anteriores enunciadas, el arancel ad valorem y el arancel específico. Hay unas partidas arancelarias. Estas partidas arancelarias son las designaciones numéricas encargadas de describir y codificar cada mercancía, diferenciando cada elemento de la partida que está siendo calificada. Como se observa estas diferencias de las aranceles, ya que los segundos son derechos aduaneros, mientras que las partidas son clasificaciones numéricas. Hay unas modalidades de aranceles, que uno es el arancel cupo, y este arancel cupo se da cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto, como la letra lo define la Ley del Comercio Exterior. Y el arancel estacional, este arancel estacional se da cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año. La política arancelaria es una herramienta mediante la cual el Estado, en este caso el colombiano, define la estructura arancelaria encargada de regir el comercio exterior de mercancías y productos, incidiendo directamente en el comportamiento comercial del país, tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, las partidas arancelarias son las designaciones numéricas encargadas de describir y codificar cada mercancía, diferenciando cada elemento de la partida que está siendo clasificada. Como se observa, estas se diferencian de los aranceles, ya que los segundos son derechos aduaneros, mientras que las partidas son clasificaciones numéricas. La clasificación arancelaria es un proceso que consiste en asignar un código numérico creado por la Organización Mundial de Aduanas pues a las mercancías. Su objetivo es identificar las mercancías que se importan y exportan para fijar impuestos, obligaciones y derechos. Esta clasificación internacional deriva del sistema armonizado y según la Organización Mundial del Comercio tiene beneficios como facilitar el intercambio comercial y de información, armonizar la descripción, clasificación y codificación de mercancías, ayudar a definir aranceles aduaneros, recopilar estadísticas de comercio exterior, establecer impuestos internos, políticas comerciales, reglas de origen, tarifas, precios, etc. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías es una nomenclatura internacional de productos multipropósito desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. Contiene alrededor de 5.000 grupos de productos, cada uno identificado por un grupo de 6 dígitos, dispuesto en una estructura legal y lógica que es apoyado por reglas bien definidas para lograr una clasificación uniforme. Es utilizado por más de 200 países y economías como base de sus aranceles de aduanas y para la recopilación de estadísticas de comercio internacional. Más del 98% de la mercancía del comercio internacional se clasifica en términos del sistema armonizado. Contribuye a la organización de los procedimientos aduaneros y comerciales y el intercambio de datos comerciales no documentados en relación con tales procedimientos, reduciendo así los costos relacionados con el comercio internacional. En Colombia, el único ente autorizado para hacer la clasificación aduanera es la DIAN. Buenas tardes, mi nombre es María Carolina Padrón y siguiendo las líneas de mis compañeras y el tema del que hoy nos concierne, que es el mundo arancelario, yo les vengo a hablar de las notas legales y su importancia. Las notas legales en el sistema armonizado juegan un papel muy importante, ya que sirven como una herramienta esencial para la clasificación de mercancía dentro de la nomenclatura arancelaria. Estas siempre están ubicadas al inicio de cada sección y capítulo. Su principal objetivo es precisar el contenido y el alcance de las secciones, capítulos o subpartidas de las nomenclaturas arancelarias. Estas ayudan a llegar a una correcta posición arancelaria de un producto, que junto con las reglas interpretativas son la justificación legal de la clasificación arancelaria. Esto es muy importante para cualquier empresa, ya que nos ayuda a saber cuál es el costo determinado de ese producto, lo que es imprescindible para cualquier funcionamiento de una empresa.
Existen distintas clases de notas legales. Tenemos las notas legales excluyentes. Estas nos muestran todos los tipos o clases de mercancía que deben de excluirse de una determinada partida. Las incluyentes. Estas son las partidas que indican qué productos están clasificados o incluidos dentro de una determinada partida. Las definitorias señalan todas las características de las mercancías que se refiere a una determinada partida, ya sea para su exportación o importación. Las ampliatorias indican hasta qué productos de mercancía se extiende la nomenclatura o una nomenclatura determinada. Las clasificatorias señalan las normas a seguir en caso de posibilidad de aplicación de dos o más posiciones a una mercancía. Las de precisión para que cada mercancía pueda clasificarse en una sola posición. Las mixtas son aquellas en las que se combinan dos o más de las funciones antes descritas en una misma nota, ya sea una sección, capítulo, partida o subpartida. Las de aplicación universal, que esta es la clasificación a nivel de subpartida arancelaria. Ya hablando de las notas legales y definiendo los tipos de notas legales que existen y su importancia, también ya hablamos de la historia arancelaria, de los tipos, de las formas y las estructuras. Ahora es importante definir qué entes las regulan, qué entes regulan este mundo arancelario. Es cierto que cada país fija sus aranceles de forma genérica, en función de sus fortalezas económicas y sus necesidades, de importar cualquier tipo de producto o de exportar cualquier tipo de producto. Además, estos tienen la capacidad de poder establecer acuerdos bilaterales con países con que ellos lo prefieran hacer o entre varios países o estados para favorecer el comercio entre ellos. En Colombia, precisamente, la potestad de manejo de los aranceles está en cabeza del presidente de la República junto con lo establecido en la Constitución Nacional, en lo que concierne a el comercio exterior. La potestad y deberes de todos los actores del comercio exterior en Colombia están ceñidos en distintos artículos de la Constitución Nacional. Y además acá también interviene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, que es la encargada de emitir estos listados, todo lo que es concerniente a en materia de aduana. Pero hay otra figura muy importante a nivel mundial, que es la Organización Mundial del Comercio, OMC por sus letras. Estas también juegan un papel muy importante como mediador, asesor, en todo lo que es la política arancelaria. Digamos que es el que fija las reglas a nivel ya un poquito más macro. Y algunos gravámenes que se encuentran ya generalizados a nivel global están bajo la regulación de la OMC. Muchísimas gracias por su atención y le doy paso a mi compañero. Bueno, gracias compañera por la información. Ahora vamos a hablar sobre los efectos positivos y negativos del arancel colombiano en los sectores económicos del país. Entonces, cabe destacar que cuando el arancel aumenta, pasan varias cosas. Por ejemplo, que los monopolios van a controlar más los mercados y van a absorber un poco a las pequeñas empresas. Además, se va a mejorar pues la demanda de los productos internos porque, digamos, estos aranceles de importación van a hacer que los productos exteriores sean más caros, ¿sí? Y pues eso, por consecuencia, hará que la población busque el producto nacional para ahorrar dinero. Digamos, venimos de una época de crisis a raíz de la pandemia y pues casi todo el mundo está buscando economía. Por otra parte, si los aranceles disminuyen, pues van a tener cosas positivas que van a hacer que los precios bajen, va a haber más variedad, pero asimismo, pues va a haber más competencia y van a aumentar las importaciones. Esto hará que la balanza comercial del país pues esté en déficit. Digamos, Colombia desafortunadamente en 2020, en 2019 y en años anteriores ha registrado un déficit en la balanza comercial porque pues digamos nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces, si el arancel baja, si el arancel disminuye, pues también van a aumentar las importaciones y vamos a seguir en déficit comercial. Entonces, las recomendaciones, bueno, no, digamos, la recomendación es pues tener en cuenta todas las situaciones que se están presentando
en el país porque, digamos, dependiendo de la época o dependiendo del periodo, pues pueden haber cambios. Por ejemplo, en el sector agropecuario se ha visto bastante afectado, por ejemplo, el tema del arroz, porque tuvo aranceles de hasta el 80%. Entonces eso hacía que el producto se encareciera mucho y a raíz del Tratado de Libre Comercio que se estableció con países como Estados Unidos, Ecuador y Perú, pues hizo que se importara muchísimo arroz porque tenían 0% de arancel y hubo una sobreoferta. Entonces los costos de producción acá en Colombia se vieron alterados, había demasiado producto y también pues se perdió mucha mercancía. Entonces la idea es que mantener como un balance entre o sea, la idea es exportar más de lo que importamos, y entonces la idea es impulsar nuestro producto nacional y por lo menos en el tema de productos como la leche, el maíz, la carne, ellos tuvieron aranceles muy altos también del 60, 40 y 80% respectivamente, lo que hace que pues todo se encarezca y la producción nacional sufra. ¿Qué pasa también? Hubo una época en que el país estaba atravesando sequías y había una producción insuficiente de maíz, sorgo y soya. A raíz de esto, decidieron sacar una excepción para que estos productos tuvieran 0% de arancel y se pudiera, pues, suplir la demanda, la creciente demanda que se enfrentaba en el país. Entonces, digamos, los aranceles tienen efectos positivos y negativos dependiendo del contexto. Por ejemplo, otro tema relacionado va con el sector industrial, ya que los productores, aquí en Colombia hay escasez de nylon. Entonces, en otros países se consigue a un buen precio, pero los aranceles de importación afectan un poco los costos de producción. Entonces, digamos, se está evaluando para reducir ese arancel, ya que esto permitirá que los productores nacionales puedan importar todo el nylon que quieran de terceros países y aquí pues hacer toda la transformación del producto para exportar hasta 605 toneladas anuales de confecciones. Digamos, esto a hoy representaría 20 veces más lo que se está exportando en estos productos. Entonces, digamos, estos montos incluso pueden ser incrementados si se alcanza una utilización del 75%. Entonces, aquí en este caso tendría un efecto muy positivo que reduzcan el arancel de importación para el nylon. Con eso los productores pueden satisfacer la demanda nacional más la demanda en el exterior y nos permitirá pues exportar más. También digamos el tema de las importaciones de manufacturas, por lo menos en febrero de este año, del 2021, participaron con un 76.4 del valor CIF total de las importaciones, pero digamos, pues habían ciertos aranceles y ciertas cosas que afectaban un poco a las importaciones por los costos de producción nacional. Y a esto se le suman los productos agropecuarios, los alimentos y las bebidas con aranceles del 15.6%, los combustibles y productos de industrias extractivas con 7.9%. Entonces, digamos, se ve una tendencia de disminución, pero digamos, esto puede traer ciertas consecuencias desfavorables para la economía nacional, para los productores nacionales, para la industria nacional, y la idea es que la podamos impulsar y poder pues exportarla, como lo mencionábamos en el ejemplo del nylon, que lo importamos cero arancel, lo transformamos en Colombia y finalmente pues el producto colombiano puede llegar a más países en mayor cantidad. Muchísimas gracias por la atención y seguimos en estudio.